Buen día para todos. Gracias por acompañarnos en una nueva sesión. Continuamos el viaje de la medianoche cósmica. En mi pensar y claridad. En mi sentir no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. ¿Quién nos ayuda, por favor, con la lectura? El vidente encuentra a ciertas almas que allá están asignadas al reino de Ahriman, que tienen que servir a Ahriman. ¿Por qué? Como vidente uno investiga. ¿Por qué están condenadas a servir a Ahriman? Uno retrocede a la vida que llevaron entre el nacimiento y la muerte, buscando las cualidades preeminentes de estas almas y se da cuenta de que padecían un mal al que estaban sujetas. Y este mal es la comodidad. La comodidad se encuentra entre las cualidades más difundidas de nuestra humanidad actual. Si preguntamos, ¿a qué se debe que la mayoría de las personas se abstenga de hacer esto o aquello? A la comodidad. Trátese de las cosas más importantes o de las cosas más insignificantes de la vida. Es la comodidad la que compenetra toda la vida humana. Apegarse a lo viejo y no poder salir de lo viejo es estar apegado a la comodidad. Los seres humanos no son tan malos como se supone. No fue por maldad que quemaron a Giordano Bruno, a Savonarola, que trataron a Galileo como lo hicieron. Tampoco es por maldad que se abstengan de honrar durante su vida a los grandes espíritus, sino por comodidad. Se necesita mucho tiempo para que esta clase de seres humanos aprenda a cambiar su forma de pensar, de sentir, y todo se debe únicamente a la comodidad. La comodidad es una cualidad general bastante difundida. La comodidad nos hace aptos para ser enrolados en el ejército de Ahriman después de la muerte, pues además de sus otras funciones, Ahriman es el espíritu de los obstáculos. Allí, donde aparecen obstáculos, Ahriman es el Señor. Él frena la vida y a los hombres. Los que aquí están sometidos a la comodidad, en el mundo se convierten en guardafrenos respecto de lo que se dirige hacia aquí, proveniente de los mundos suprasensorios. Por lo tanto, en la vida entre la muerte y el nuevo nacimiento, la comodidad ata a los hombres, a los espíritus que tienen que servir bajo el mando de Ahriman, a las resistencias, a los obstáculos. Investigaciones ocultas sobre la vida entre la muerte y el nuevo nacimiento, Rudolf Steiner. Mónica, muy buen día para todos. Muy buen día, maestro Mario. ¿Qué tan cómodo te sientes hoy? Incómodo. Siempre, gracias a Dios, aparecen esos que nos colocan obstáculos en la vida. Hay que verlo desde el otro punto de vista. Sí. Todos los obstáculos que surgen en la biografía nos permiten justamente movilizarnos, ¿no? Ya lo dijo Dios Padre en el prólogo en el cielo, en la conversación que tiene con Fausto, con Mefistófeles, ¿no?
El hombre necesita a alguien que lo aguijonee. Y entonces, por eso Dios permite el mal. Una de las preguntas que está allí colocada, ¿no? ¿Por qué? Era la pregunta que tuvo Goethe desde los 6 años después del gran terremoto de Lisboa. Uno de los terremotos en relación al tiempo y digamos, al desarrollo eh, arquitectónico, urbanístico de las ciudades, fue un terremoto devastador. Y Goethe tenía 6 años y se hizo la pregunta, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite el mal? Y esa pregunta de alguna manera va a estar, eh, bueno, es toda la obra del Fausto, es la respuesta a la pregunta del mal, ¿no? Porque es en muchas de las formas del mal. Pero justamente en este diálogo en el cielo, está ahí colocada en bocas de Dios Padre eh, esta frase, ¿no? El hombre, después de que hace el pacto con Mefistófeles de que puede zarandear y digamos, confrontar de una manera casi que a la perdición a Fausto, termina ese diálogo y Dios Padre dice, el hombre necesita a alguien que lo aguijonee. Y esto es justamente esa cuestión de sacarnos de la comodidad cuando tenemos crisis, las situaciones no andan. Claro, por un lado está este punto que trae Steiner, ¿no? Son seres humanos que están de alguna manera inconscientemente al servicio de Ahriman porque les gusta la comodidad. Y, pero desde el otro punto de vista, a estos seres que nos generan esas perturbaciones, que nos generan los obstáculos para poder avanzar, justamente nos movilizan. Desde el otro punto de vista hay que verlo en positivo, ¿sí? Entenderlos y verlo en positivo de alguna manera. Bueno, ¿qué recordamos? ¿Qué se movilizó en nosotros desde hace 8 días con estos temas? Simplemente quiero hacer una pequeña eh, introducción a las retrospectivas que nos quedamos en unas preguntas muy puntuales que se traían eh, y que tres preguntas, ¿no? No les voy a ayudar con cuáles fueron las tres preguntas, pero fueron tres preguntas que de alguna manera surgieron a partir digamos, de lo que ha quedado como movilizándose en nuestra alma. Una de ellas tiene que ver mucho con el tema de nuestra noche cósmica, ¿cierto? Lo que yo he llamado la pequeña noche cósmica y la gran noche cósmica. Es decir, el sueño es lo que yo llamo la pequeña noche cósmica y el proceso después de la muerte le llamo yo la gran noche cósmica. Una de las preguntas estuvo un poquito, digamos, tuvo esa dirección. Mario, a mí me quedó resonando eh, esta idea de que muchas veces nos resistimos a los procesos de muerte, que en definitiva son como el impulso para volver a nacer, ¿no? Inclusive, bueno, vos lo comparabas con la naturaleza, cuando uno corta, ¿no? A veces cortas el pasto, crece con más fuerza. Y es como que hay una idea que me ronda, que es que si aprendemos a morir en vida, entendemos que no hay muerte. No sé, es como que eso me quedó, esa idea o ese pensamiento, y digo, permanentemente nos estamos resistiendo a dejar un trabajo que no nos gusta, una relación de pareja, un mal hábito. Estamos permanentemente resistiéndonos a la muerte que en definitiva es para nuestro bien, ¿no? Que es como un impulso. Bueno, eso fue lo que a mí me quedó en el sentir, ¿no? Y bueno, siendo ahí como una retrospectiva también de estos pensamientos que trabajamos acá en toda mi vida y en mis procesos personales, ¿no? Sí, justamente eso tiene mucha relación con la cita que trae Oscar de, de estas vivencias después de la muerte, ¿no? Frente a la comodidad, al confort. Y justamente a veces nos resistimos a los cambios, pequeños o grandes, cambiar un hábito, justamente, ¿no? La vida es transformación y esa transformación implica
poder movilizarnos y cambiar estructuras, formas dentro de nosotros, que nos sentimos muy cómodos con ellas. Hay gente, por ejemplo, pareciera que es un absurdo, pero hay gente que se siente muy cómoda con una situación de padecimiento. Hay gente que disfruta padecer, goza. En psicología se utiliza el concepto de gozo. No quiere decir un disfrute placentero, sino que hay un gozo aún en algo que es negativo para uno. Y hay gente que goza con enfermedad, hay gente que goza con una situación calamitosa. Em, no es gratuito que el Cristo le pregunte al paralítico en el pozo de Betesda, ¿quieres curarte? Cuando yo leí eso, esa frase por primera vez con conciencia, dije, pero qué pregunta tan tonta, ¿no? Alguien que lleva 38 años paralítico, enfermo, y es como yo me comparaba en la clínica, llega un paciente con un padecimiento y no le pregunta qué te pasa o dónde te duele, sino ¿quieres curarte? Sería como absurdo, pero entendí a partir de la misma experiencia clínica que eso es verdad, que hay gente que disfruta con el padecimiento. Yo veía a las señoras, sobre todo señoras ya mayores, que llegaban a nuestro centro médico en aquella época, en los años 90, y se sentaban en una gran sala que teníamos, en unos sillones muy confortables, muy cómodos de hecho, ¿no? Se sentaban allí y comenzaban a hablar de sus males y lo chistoso era que cada una trataba de demostrar que sufría más que la otra, con mucho orgullo además, ¿no? Entonces yo decía, pelean a ver quién es la que sufre más, ¿no? ¿Quién es la que tiene un mayor padecimiento? Y eso me pudo hacer entender esta frase del Cristo, ¿quieres curarte? Realmente hay la voluntad de curarse. Y cuando uno ya analiza desde los procesos de enfermedad y curación, las curaciones de los evangelios, uno ve que hay procesos para enfermarse y procesos para curarse. La curación no es un acto mágico donde el Cristo impone su palabra, su fuerza vital, su voluntad para mágicamente para curar al otro. Siempre está a la disposición del otro de transformar algo dentro de sí mismo. Y justamente esto tiene que ver con el proceso del Kamaloka, la primera esfera que uno atraviesa cuando va hacia el gran viaje de la noche, de la medianoche cósmica, porque allí justamente la gran tarea en esta esfera de la luna es poder vencer todos nuestros instintos, nuestros, digamos, apetitos, deseos, todo lo que vive en el cuerpo desiderativo. Hemos transformado eso aquí en la tierra, hemos luchado para transformar todo aquello de lo que del cuerpo desiderativo emana en nosotros. Y es justamente allí donde esto que hemos podido transformar en la esfera, que hemos podido transformar en la tierra, de nuestro cuerpo desiderativo, instintos, apetitos y deseos, eso transformado es lo que vamos a entregar a los seres de la luna. Y justamente cuando no los hemos transformado, o lo que no hemos logrado transformar, porque hay cosas que, visto desde un punto de vista, gracias a Dios todavía no alcanzo la perfección, dejo la mochilita allí, queda ese paquetico no transformado todavía en nosotros. Pero también viene esta imagen medieval del purgatorio como un proceso de sufrimiento, porque al no haber podido vencer estos instintos, apetitos y deseos en nosotros, allí no tenemos cuerpo físico para poderlo satisfacer. Y viene el sufrimiento. Es cuando dice, allí será el tiritar y el rechinar de dientes, ¿no? Y cuando no se ha podido hacer esa transformación, no es una condena, o sea, no es una situación que el Cristo condena cuando habla en esta parábola y dice que aquel que no logró transformar, allí será echadlo, ¿sí? Hacia afuera, atado de manos y pies, allí será su rechinar de dientes, tiritar y rechinar de dientes. No es esto así, es espiritualmente, es como que uno mismo se ata y se echa afuera porque allí no tiene cuerpo para poder satisfacer este cuerpo de deseos. Y por eso una de las tareas esenciales para comenzar un camino esotérico es la transformación de sí mismo, la capacidad de podernos transformar, de voltear todo esto de lo que instintos, apetitos y deseos tenemos en nosotros mismos.
Es el primer ejercicio que teníamos que hacer. Entonces sí, esa es una gran tarea, aprender a morir. Y aprender a morir en vida significa dejar esas cosas que uno está cómodo. Hay cosas con las cuales, yo digo, somos una cultura muy burguesa en ese sentido, nos acomodamos mucho a ciertos procesos, a ciertas cosas dentro de nosotros, de nuestros hábitos de vida, ¿cierto? Nuestras relaciones con nosotros. Y, y claro, la transformación de sí mismo. Y una gran pregunta es, y bueno, ¿en qué, en qué camino interior andas ahora? Yo siempre lo he dicho de manera con cierta sorna, ¿no? No le preguntas a un antropósofo qué está leyendo ahora, sino, ¿y cómo vas con tu camino interior? Sí, ¿cómo vas con los 6 ejercicios fundamentales? Porque ahí está la ejercitación, justamente. Y de esa transformación es que depende justamente que esos son pequeñas muertes. Ahora estamos en una gran situación cósmica. Uno no puede mirar estos hechos cósmicos como cualquier cosa, ¿sí? Es más, es interesante ver cómo, por ejemplo, estos fenómenos cósmicos han hecho que la luz que vemos en el día, al amanecer o al atardecer, ha cambiado. Y tiene que ver con estos hechos cósmicos que están mostrando que algo en el umbral del mundo espiritual comienza a transformarse y nos da la posibilidad de la transformación. La alineación de 6 planetas y un eclipse de luna esta madrugada, ¿sí? Y fue muy interesante porque ayer yo llegué a la casa, era más o menos alrededor del atardecer, 6 de la tarde creo yo que era aproximadamente. Entré el carro, estaba bajando unas cosas del carro y de pronto vi, a mí me gusta a veces ver como la luz, ¿no? Con conciencia. Y vi la luz que estaba allí en medio del follaje de los árboles que hay aquí cerca de la casa. Era un rojo vermellón la luz. O sea, todo estaba cubierto, todo estaba cubierto de un rojo vermellón. No es que la luz estaba afuera en el firmamento, ese vermellón que vemos a veces del atardecer, sobre todo sobre la zona del Pacífico. No, todo estaba cubierto de una luz rojo vermellón. Es impresionante, todo. O sea, todo aquí en la tierra, no solo allá en el firmamento, todo estaba cubierto de esa luz. Mm, y claro, bueno, yo no quise madrugar a ver el eclipse a la madrugada, entre las 3 de la mañana. Dije, no, yo quiero seguir durmiendo, pero esta mañana, claro, a las 5 me desperté y estaba muy pendiente a la hora que el sol y la luz es diferente. Casi que es una luz turbia, sucia, como grisácea. Y no solamente, y el cielo está totalmente encapotado de muchas nubes densas. Hay cambios que no percibimos con conciencia, pero si lo miramos de eso en el punto de vista astrológico, la alineación de los 6 planetas, seguido de un eclipse de luna roja, sí, que también es otra particularidad, y por eso el vermellón que genera, porque es que el eclipse no comienza a la hora que da el eclipse, es un proceso, ¿no? Todo se va organizando, un proceso lento. Y estos fenómenos cósmicos implican cambios significativos, o sea, cambios de época, o sea, hay un cambio en el cosmos. Se genera un umbral de cambio y un cambio significa que algo muere y algo nace. Y allí justamente bueno, uno puede preguntarse, bueno, ¿y qué cambio en mí? ¿Qué debo transformar? ¿Qué vive, como dirían los astrólogos? ¿Qué es lo que vive en mi casa 8? Todo aquello de que debe ser transformado, todo aquello que el inconsciente me obstaculiza a desarrollarme. Y porque tiene esta fuerza, pero si no lo reconozco, no lo puedo cambiar. Hábitos mentales, costumbres que tenemos en la vida, situaciones traumáticas, qué cosas. Siempre tenemos, yo digo que siempre es maravilloso porque los seres humanos siempre tenemos que trabajarnos, ¿sí? Y por eso Elizabeth Kübler-Ross
en su libro La Rueda de la Vida, donde cuenta esta, para mí, profunda y de alguna manera una bella historia con respecto a la situación de su madre. Ella está de vacaciones, ella está de vacaciones visitando a su mamá en Suiza. Y están en la última noche que están compartiendo, están mirando las estrellas, están allí embelesadas mirando la bella noche. Y de pronto de la nada la mamá le dice, Elizabeth, tú eres la única médica de la familia. Si algún día yo llego a quedar parapléjica en estado vegetal, por favor, me aplica la eutanasia. Y ella cuenta que se molestó con esta petición de su madre, era incomprensible si estaban ahí tan pasando un rato tan chévere, ¿cierto? Y viene con esa petición. Y con mucha precisión la madre le dice esto, con mucha insistencia, y ella le dice que deje de bobadas, algo así, ¿no? Que deje de tantas necesidades, que por qué viene el tema. Y finalmente ella un poco para salirse le dice, yo no voy a hacer eso. Yo soy médica y hice un juramento hipocrático. No, no voy a hacer eso, madre. Estaré contigo hasta el final de tu vida. Y justamente viaja al otro día a los Estados Unidos y una vez ha llegado, o sea, llegando, llaman y que dicen que su mamá ha tenido un derrame cerebral y está en la clínica. Nuevamente tiene que viajar. Cuando llega al hospital, su madre está en estado vegetativo. Entra al cuarto donde está su madre, está semiconsciente porque puede abrir los ojos, sí, puede conectarse con las personas a través de la mirada. Y ella cuenta cómo su madre la mira con esa mirada de reclamo de que, ¿qué hubo pues, no? Como diría uno, ¿qué hubo pues? Lo que hablamos. Y ella le toma la mano, cuenta, y le dice, madre, yo no voy a hacer eso. Lo único que te puedo prometer es que voy a estar contigo hasta el final de tus días, hasta que tengas que aprender lo que tienes que aprender. Y eso es lo que me parece maravilloso, bonito, porque la vida llega hasta el momento en que tenemos que aprender. Y ella desarrolla toda una técnica de acompañamiento médico pastoral, porque ella trabajó, su trabajo había sido, en ese momento y toda su vida se dedicó a trabajar con niños terminales de SIDA y cáncer, en esta fundación que tenía allá en los Estados Unidos. Y ella desarrolla un método terapéutico médico pastoral. Y el momento del fin de nuestra existencia es hasta aunque tengamos que aprender. Y es, digo, para mí es muy bonito porque pues, a muchos sé que no les va a parecer bonito, si digo yo eso en mi familia, con mi hermana y mi esposa no les va a parecer bonito, seguramente esta experiencia que narre, pero sí lo es, porque al final dice, relata que su madre vivió muchos años así. Finalmente decidieron que la metían a un especie de internado de cuidados especiales. Una de sus hermanas, ella tenía dos, eran tres trillizas, una de sus hermanas estaba muy pendiente de su mamá, ella cuando podía viajaba, y dice que allí al final su madre murió en una tranquilidad después de varios años de este padecimiento, de estar en estado vegetal, eh, con todo el amor y el cariño de todos, pero termina diciendo, murió al final cuando ya tuvo que aprender lo último que tenía que aprender. Y nosotros también aprendimos. Entonces, esto es muy interesante porque esto de estar dispuesto a los cambios, ¿no? A inclusive a lo que nos viene en la vida con crisis, con situaciones que son muy incómodas muchas veces para nosotros. Pero el padecimiento es cuando nos resistimos, cuando luchamos, porque el ser humano tiene esa, digamos, instintivamente tiene esa disposición a luchar por, por su supervivencia y sobrevivencia. Pero hay un momento en que tenemos que darnos cuenta de que hay que dejar fluir las cosas. Hay que dejar que las cosas pasen, mueran, para poder que algo nuevo pueda surgir. Si algo no muere, no puede surgir algo nuevo. Y si miramos esto desde el punto de vista biológico, siempre hay procesos de muerte, como lo decíamos la otra vez. Todo el proceso de digestivo, que es a través del cual yo tomo todas las energías y las fuerzas vitales,
los nutrientes para que mi cuerpo sobreviva, no se da ese proceso nutricio sin un proceso de destrucción. Todo el proceso de la digestión comienza con un proceso de destrucción. Entonces, ese es un aspecto muy importante. Si aceptamos que la muerte, no le quitamos esa careta que se le ha colocado siempre de un castigo, de una consecuencia, la arrastramos de esa manera a partir de lo que ya el ser humano en la época de la Lemuria pecó y adquirió una deuda. Pero recordemos que esa deuda ya fue sanada por el Cristo, fue saldada. Él vino como el gran codeudor y pagó esa deuda por nosotros. Y nos mostró un camino distinto acerca de que toda muerte debe llevar a una resurrección, aún la muerte final y catastrófica del cuerpo físico. Y ahí está el proceso de entenderlo de alguna manera. Alguien recuerdo que en el grupo tenía incesantemente la pregunta sobre la resurrección, no recuerdo quién, pero y la resurrección, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que es posible la resurrección? No recuerdo quién era, tengo que acordar, y que era que insistía con el tema de la resurrección. Pero justamente es esto, no se puede entender la resurrección sin el proceso de la muerte y lo que significa para todos los seres humanos el poder morir. Entonces, lo que ha sido mostrado en el relato, en la narrativa, como un castigo de Dios, realmente no fue un castigo de Dios, fue una posibilidad que nos dio Dios Padre cuando consumimos del fruto del conocimiento del bien y del mal antes de tiempo. Fue una posibilidad para poder redimirnos a nosotros mismos, para poder pulirnos y construirnos. Fue una posibilidad de que tuviéramos la, 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 digamos, el chance de poder transformar lo que esa parte del mal había penetrado dentro de nosotros mismos. Es muy curioso porque la imagen de que ese mal no está afuera, sino dentro de uno de nosotros mismos, tiene que ver con el doble. Todos nosotros tenemos un doble, que es el cúmulo de todas nuestras imperfecciones individuales, eh, hereditarias y también, digamos, culturales de donde estamos nosotros. Portamos un doble, ¿sí? Colectivo e individual. Y ese doble que existe en nosotros justamente se incorpora a partir hoy en día se esperaría que sea a los 14 años, entre los 2 y los 14 años, que es justamente cuando aparecen las operaciones lógico-formales, la capacidad de pensamiento racional en nosotros. Ahí se despierta de manera plena el doble. El gran problema es que ese doble se está despertando antes de tiempo. Es ahí donde aparecen justamente en el inicio de la adolescencia aparecían todas las enfermedades mentales porque justamente tiene que ver con esa fuerza que obra en nosotros y genera las enfermedades. Si hay algo que es el causante de las enfermedades es nuestro doble. Y, y esto, el concepto de psicosis, de enfermedades mentales, no existía antes de la adolescencia. Sí, era un concepto que en la clínica, en la nociología psiquiátrica se hablaba a partir de la adolescencia, pero esto comienza a surgir justamente ya antes de tiempo. Ya hoy en día los manuales nociológicos están hablando de psicosis infantiles. Y yo lo digo, cuando yo aprendí en la universidad nociología psicológica, allí no se hablaba de psicosis infantiles. Eso es muy nuevo, eso está en los manuales recientes de psicología de MS5, CIE 11, 10 y 11, ya comienzan a considerar justamente las enfermedades psicológicas, mentales, desde la infancia, no desde la adolescencia. Y eso es porque este doble se está despertando. ¿Y por qué se despierta el doble antes de tiempo? Porque aceleramos los procesos cognitivos, aceleramos los procesos de racionalización prematuramente, es decir, seguimos consumiendo de la manzana, del fruto, no la manzana, las manzanitas que son saludables para nosotros, de la manzana, del fruto del conocer antes de tiempo. Y ahí vemos todos estos disturbios que cada vez en la infancia están introduciéndose en nuestros niños.
Entonces, esa parte del mal que penetra en nosotros, esa parte es lo que justamente la muerte trata de contrarrestar. Entonces, la muerte no es un castigo divino porque consumimos del fruto del conocimiento del bien y del mal. Fue una medicina colocada por Dios para poder contrarrestar las fuerzas del mal que entraron en nosotros. Y viene el segundo gran, visto desde la cultura judeocristiana, gran castigo. Tendrás que trabajar, ¿sí? Con el dolor y el sudor de tu frente, ¿cierto? Y entonces hará en la tierra plantas con espinos. Aparecen los espinos y aparece la tierra árida que el hombre tiene que aprender a transformar. O sea, con ese consumir del fruto del conocimiento del bien y del mal, entró también algo, no solamente en la naturaleza, algo del mal en la naturaleza del ser humano, sino que entró también algo del mal en la naturaleza misma. Y es por esto que el Cristo va a portar una corona de espinas. Claro, los romanos querían burlarse haciendo una corona de espinas y este manto púrpura que llevaba el Cristo para hablar que era el rey de los judíos. De una manera sarcástica y con sorna le hicieron esta corona de espinas, pero es una imagen arquetípica. El Cristo ahora toma esto que del mal penetró en la humanidad y ahora Él lo va a transformar con su pensar divino. Y puedo decirlo y quedarme acá en esa, que la deuda ya está sanada, ¿cierto? O sea, Él ya venció y nos mostró el camino. Claro, nos dijo ahora hay que hacer este camino, esta forma para poder vencer la muerte hasta el final y nos dio ya las claves porque tiene que haber siempre uno primero que lo hace para todos. Así es en la humanidad. Entonces, ver la muerte desde esta otra esfera, ver que el tránsito por la medianoche cósmica es una cosa distinta que porta la esperanza, porque justamente es el proceso de perfección, es volver, que día o escuchaba a un teólogo que hablaba de lo, como de la carga negativa que tiene pensada en la reencarnación. O sea, que como que la reencarnación es una cuestión terrible para la humanidad, porque entonces no tenemos salvación, ¿sí? Porque el Cristo ya nos trajo la salvación. Entonces pensar en la reencarnación es como volver a ir sobre lo negativo. Bueno, ese es un punto de vista, justamente judeocristiano, ¿sí? Sobre la muerte. Porque la muerte es una posibilidad de transformación, de volver a comenzar de nuevo. Es como cada día. Quizás ayer del día no fue muy bueno, otras cosas no salieron tan bien. Bueno, pero hoy tenemos un nuevo día en que vamos a intentar que las cosas salgan bien. ¿Sí? Es una posibilidad más de transformaciones. Hay que verlo desde otro punto de vista. Y es por esto que Steiner va a decir, justamente va a hablar de este egoísmo refinado que tenemos inclusive en nuestras corrientes espirituales, que nos deja solamente centrados en ese proceso de la muerte, como una muerte sin pensar en los procesos que tenemos, que traemos del nacimiento. Sí, nos queda solamente en esta fase de pensar en el Kamaloka, en el purgatorio, pero no nos da la posibilidad de que en cada nueva existencia traemos nuevos ideales, nuevas fuerzas que van a permitir que no solamente nosotros tengamos una nueva posibilidad de transformación, sino con nosotros, la tierra y todos los seres humanos que nos rodean. Bueno, entonces creo que hay mucho miedo en morir por eso, ¿no? Porque tenemos toda esta carga. Yo recuerdo a mi abuela materna, que ya teníamos muchas conversaciones. Yo cada 8 días, los domingos, iba a visitarla con una bolsa de pan de bonos. Y hablábamos mucho. Con mi abuela se podía conversar de muchas cosas trascendentales. Y uno de los temas que a veces hablábamos era que ella no quería morirse. No, no me hablé de la muerte. Y entonces, pero ella permitía que ¿por qué temes morirte? Y ella temía morirse porque desde niña realmente le habían enseñado que en la muerte pues iba a chicharrar allá por todos los pecados que había hecho.
¿sí? Eh, Pequeños y grandes pecados, ¿no? Entonces tenía mucho miedo de morir porque ella temía ser que iba a recibir un castigo. Y claro, ella cargaba con una cosa que les voy a confesar muy, muy fuerte, y era que ella fue de esas mujeres de principio del siglo XX que no se aguantó un marido que le colocaba los cachos y lo dejó. Cogió a sus hijos y se fue. Y cargar a principios del siglo XX, años 40, 50, con la carga de esa, era muy fuerte. Pero ella era una colérica Tauro, indomable, entonces, pero cargaba con ese peso de esa decisión, donde preservó su dignidad como mujer, como ser humano, pero pensaba que ese acto lo iba a pagar allá después de que atravesara el umbral. Miren los cuentos que nos meten a todos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, entonces sí, Mónica, creo que ese es un tema que está allí, la transformación de todos nosotros, ¿cierto? En ese proceso. Y la mirada de la autoeducación cobra realmente un sentido nuevo, ¿sí? También la mirada de salir de nuestra zona de confort, ¿sí? Que nos permitir nosotros mismos tirarnos la vaca por el precipicio, como dice la leyenda tibetana, ¿no? Conocen esto, ¿no? Que el monje le dice viejo al joven, va y tire la vaca por el precipicio, ¿no? Eh, y es una metáfora, una leyenda que se utiliza mucho en el mundo de las finanzas, del comercio, para decir estar dispuesto justamente a salir de la zona de confort y estar dispuesto a los cambios para podernos transformar. Y esto es parte de lo que tenemos que ver, porque el atravesar justamente las esferas, ya vemos qué hacemos en cada una de ellas, ¿no? Cada una de estas 7 esferas planetarias, que tiene que ver con todo esto de la parte de lo que es el cuerpo cósmico de lo astral, atravesar por estas 7 esferas planetarias nos va permitiendo, primero, en primera parte, entregar, como ya lo vimos, ¿no? Lo que hemos podido transformar de esa cualidad lunar, ya vimos que es en lo lunar, mercurial, jupiteriano, saturniano, ¿cierto? ¿Qué pudimos elaborar y también qué no pudimos elaborar? Y con esta imagen, con esto que nosotros estamos realmente elaborando, va a aparecer justamente eh, va a aparecer eh, ahora cómo nosotros en ese tránsito comenzamos a formar nuestro propio cuerpo, porque también es otra idea, ¿no? Que el destino es esto, me tocó este cuerpo, me tocó esta constitución. Pero allí justamente cuando vamos pasando por cada una de estas esferas, si logramos hacer bien la tarea de la transformación de lo que cada uno debe transformar en sí mismo, en ese sentido comenzamos nosotros a conformar nuestro cuerpo, a conformar nuestros órganos internos. Y si tenemos un sistema óseo más fuerte o menos fuerte, si tenemos un hígado más saludable o no, si tenemos un sistema nervioso más configurado, más estable o no, va a depender de nuestro trabajo. No es una condición del destino que nos dio este cuerpo. Es decir, sí es una condición del destino, pero es una condición del destino que yo mismo me he forjado. Yo soy el escultor en esta existencia de mi propia constitución. Y por lo menos tenemos que tomar las 5 últimas existencias, encarnaciones, para poder ver cómo hemos ido configurando nuestra constitución. Por ejemplo, todo lo que me llega del destino, que llega de afuera hacia mí, como buenas estrellas o estrelladas que tengo en la vida, ¿cierto? Tiene que ver de cómo yo me comporté como ser moral en el mundo concreto físico en mi última encarnación. Todo mi comportamiento, si fue más moral o menos moral, va a venir en la última, en esta existencia que tengo, como golpes o estrellas del destino. Algunos dicen, es que tiene ángel, siempre todo le va bien. Bueno, no hay que envidiar, digo yo, hay que decir, esta persona trabajó muy fuertemente
en su última encarnación y realmente vivió como un ser moral correctamente en la existencia. Y así cada uno de nuestros cuerpos, el cuerpo etérico, el cuerpo astral, el cuerpo físico, si nuestro yo tiene intereses por el mundo y por los otros, todo esto lo hemos ido configurando en nuestras vidas anteriores. No es gratuito. Por eso cuando hacemos un diagnóstico desde esta concepción del ser humano, pues miramos. Y es ahí donde ayudamos como grandes ayudantes, coadyudantes en el desarrollo de la humanidad. Cuando llega un paciente con una circunstancia, cuando estamos en la esfera de lo clínico, ¿cómo le ayudamos? ¿Cómo le ayudamos a que pueda resolver esos conflictos kármicos? Ahí es donde viene la tarea de los padres, de los maestros y de los que somos eh, médicos, terapeutas, de alguna forma. Entonces uno puede ver que desde la esfera de Saturno, Saturno tiene que ver con la conformación del sistema óseo. También tiene que ver con la gran memoria cósmica y, y la estructura del tiempo. Saturno es el que rige todo lo que es la gran memoria cósmica, todo ese libro, el gran libro que aparece en varias partes de la Biblia, en Apocalipsis, el gran libro de la existencia de la vida, tiene que ver con esta esfera de Saturno, la memoria cósmica, el Akasha, donde este gran libro donde queda todo escrito de lo que como humanidad hemos hecho. Y también tiene que ver con la estructura del tiempo. Y allí justamente en la esfera de Saturno se condensa nuestro esqueleto. Saturno otorga justamente la solidez y el límite. La forma de nuestros huesos es realmente el resultado de la sabiduría eh, contemplada mucho más allá de los confines del Sol, en Saturno. Luego, en la esfera de Júpiter, tenemos el hígado y el sistema nervioso. Allí configuramos nuestro hígado y nuestro sistema nervioso. Y allí esta sabiduría expansiva de Júpiter se convierte en la capacidad de metabolismo y de pensamiento, porque tiene que ver con estos dos aspectos, ¿cierto? El cuerpo vital, de alguna forma, va a ser el regente del metabolismo y del pensamiento. Y el hígado justamente va a cumplir como órgano que tiene una inteligencia biológica. O sea, todo este metabolismo justamente es regido por este gran órgano que es el hígado. Y tiene esta sabiduría, porque tiene esta capacidad de poder decir, ajá, después del metabolismo, tanto de calcio para allá, tanto de hierro para allá, tanto de zinc va para esta parte, tanto de mercurio va para esta otra parte, glucosa para allá. Después de hacer todo el proceso metabólico, él también tiene la capacidad de justicia biológica de llevar a cada parte lo que le corresponde, lo que necesita, y lo que sobra lo acumula, ¿sí? Lo acumula como glucagón, como una grasa que va a estar allí, ¿cierto? En reserva. Eh, sí, entonces, si hemos trabajado bien con digamos, las cualidades de Júpiter, pues el cuerpo entonces tendrá un sistema nervioso plástico y asimismo metabólico, y desde el punto de vista del sistema nervioso plástico, pues va a permitir la capacidad de aprender. Eh, si tenemos más facilidad para aprender ciertas cosas o no, va a depender mucho de ello. En Marte, allí nosotros trabajamos todo el proceso de la sangre y del sistema muscular. Sangre y músculos tienen una estrecha relación. Y sabemos que de Marte viene todo lo que es la voluntad, por un lado, es el dios de la voluntad, o los dos dioses de la voluntad, ¿sí? Y eh, porque es una de la voluntad la que está, digamos, consciente, que tiene que ver con Ares y la otra con Hefestos en la mitología. Pero también tiene que ver con el lenguaje, con la capacidad del lenguaje cósmico. Y toda esta fuerza de la voluntad y el lenguaje cósmico se va a convertir dentro de nosotros en el hierro que hay en la sangre, en la conformación de la musculatura. Entonces, desde este punto de vista, dado que existe esta influencia
Si hemos trabajado correctamente con las fuerzas de la iniciativa, del proceso de la veracidad, de defender la verdad en la Tierra, pues Marte nos proporciona el impulso necesario para el movimiento y la afirmación del yo superior en el plano físico. Va a depender mucho de esta tarea. De la esfera del Sol, allí justamente el Sol como el astro que equilibra todo en nuestro sistema planetario, ¿cierto? Es como también desde el punto de vista de este aspecto digamos, de la medianoche, este viaje por la medianoche cósmica en el sistema planetario, el Sol es como el que está en el centro, ¿sí? Él está en el punto central de este viaje hacia la medianoche cósmica. Y ya sabemos, ya hemos dicho, lo hemos discutido acá, sobre todo cuando estudiamos la inteligencia del corazón, que el corazón no es una bomba, ¿sí? Si bien en algún momento el ventrículo izquierdo cumple esa función al final del proceso de circulación que tiene la sangre a través del corazón, este ventrículo izquierdo, si bien tiene esta función de inyectar hacia arriba y hacia abajo nuevamente la sangre transformada, oxigenada, ya sabemos que este corazón por sí solo no puede llevar la sangre a todas las células de nuestro cuerpo. ¿Sí? Ya está descubierto desde el punto de la ciencia actual, de la ciencia natural actual, que son los vasos los que justamente ayudan al proceso de la pulsación. Sin ese trabajo de los vasos que se da, lo interesante es que se ha descubierto que allí en los vasos, a través de la fusión de los rayos infrarrojos y del oxígeno, se produce justamente una combustión que es lo que genera la pulsación. Pulsación que ha estado en el proceso del desarrollo del cuerpo humano, en la fase del desarrollo embrional, antes de que inclusive el corazón exista. Entonces, el corazón realmente es un gran órgano de percepción rítmica. Y eso es uno de los aspectos que en la ciencia natural hoy se está viendo. Ya inclusive se está reevaluando el concepto del corazón como bomba, como un órgano bomba, sino un órgano de percepción, un órgano rítmico, rige el ritmo circulatorio dentro de nosotros. Es su tarea central. Em, y acá a nivel orgánico, justamente tenemos a este gran corazón que media entre el pensar y el querer. ¿Sí? Y allí justamente es donde el Cristo ha colocado su impronta. Eh, y todos los seres de las jerarquías solares han colocado esa impronta directa del accionar de Cristo. Luego, si pasamos por la esfera de Venus, pues Venus va a conformar nuestros riñones. Ya hemos dicho que Venus es la esfera de la belleza, de la simpatía, de las cualidades del ser anfitrión. eh, eh, y todas estas cualidades anímicas, anímicas espirituales, se van a transformar en la capacidad de excretora del sistema renal. Sabemos que los riñones están estrechamente vinculados con la vida anímica y los sentimientos. eh, Son desde la antroposofía, de la medicina antroposófica, los reguladores de la salida en el cuerpo. Y todas las situaciones anímicas que vivimos van a estar de alguna manera centradas en este órgano que tiene que ver con el riñón, con el gran filtrador de nuestro metabolismo. Luego, en la esfera de Mercurio, ahí tenemos los pulmones. Mercurio, en la esfera de Mercurio, con los seres de Mercurio, vamos a conformar conjuntamente con ellos nuestros pulmones. Y bueno, ¿qué nos da Mercurio? Mercurio además como fuerza planetaria, como fuerza anímica, nos da la capacidad o la cualidad comunicativa y también curativa que tiene Mercurio. Mercurio tiene esta posibilidad, ¿no? Es el que media, es el que está en medio que el que mueve las cosas. Entonces tiene algo que ver con el tema de la comunicación y tiene mucho que ver con lo curativo.
Y esto justamente está en el sistema respiratorio. La respiración hace constantemente un intercambio, ¿sí? Entre el mundo externo e interno. Y, y esta capacidad de inhalar, exhalar, que va a conllevar justamente a la capacidad de sístole y diástole en el corazón, va a permitir justamente este dinamismo. Mercurial es el que permite el intercambio entre el mundo exterior e interior. Es una comunicación desde el punto de vista biológico, un intercambio que se da entre lo interior y lo exterior. Para finalmente, al descender a la esfera de la luna, allí tomamos, conjuntamente con estos seres de la esfera de la luna, conformamos nuestros órganos reproductores. Las fuerzas lunares están vinculadas con la capacidad de la reproducción, están vinculadas con la herencia, con la forma física de nuestro cuerpo, ¿sí? Con nuestra constitución, nuestro fenotipo humano eh, constitutivo. Y todo esto está justamente en el sistema reproductor, eh, que no solamente son los órganos reproductores, es todo lo que conlleva al proceso de reproducción generalmente, o sea, todo el proceso de la conformación de un nuevo cuerpo humano. Eh, bueno, esto es como ver este proceso de cómo nuestros órganos realmente los conformamos conjuntamente con las jerarquías. Están allí. Sí, claro. No quiero meterme hoy en los temas de las constelaciones que también tiene que ver con nuestra conformación física, ¿no? Porque luego vamos a pasar a las estrellas fijas. Pero como estamos apenas hablando de la parte planetaria, ¿cierto? Del mundo astral, de allí cómo nosotros conformamos nuestros órganos. Y cuando uno lo mira desde el punto de vista de lo que hemos venido diciendo, de la capacidad de que yo asumo en mí mismo, de la autoeducación, bueno, si tengo problemas con este órgano u otro, ¿qué es lo que tengo que transformar anímicamente? ¿Cómo le ayudo a la medicina? ¿Cómo le ayudo además a la sana y a la adecuada alimentación para poder que estos órganos mantengan lo más sanos y adecuados posibles? Bien, eso era lo que quería desde hace un par de semanas introducir. Eh, eh, Finalmente lo he logrado para poder seguir avanzando ahora un poquito más allá del mundo planetario, ¿cierto? Bueno, inquietudes, preguntas. Hola Mario. Hola. Bueno, me llamó la atención eso que dijiste. Bueno, ya identificamos los planetas y la influencia en el cuerpo, en la formación de nuestros órganos. Ahora, ¿qué pasa si uno identifica, por ejemplo, bueno, yo tengo, por ejemplo, anemia y es algo que toda la vida he tenido anemia y me llamó la atención como cosas que nombraste ahorita del hierro, de Marte? Yo dije, bueno, y ahora, si ya uno sabe cuál es el planeta que está, pues que no trabajó, por así decirlo, donde le falló la vez pasada, ¿qué puede hacer uno o cómo puede hacer uno conciencia de qué es lo que uno debe trabajar? Bueno, el tema de la anemia, pues hay que mirar, ¿cierto? A veces son cosas que uno hereda, ¿no? También hay condiciones físicas que es donde hay que mirar con finura, que vienen con una herencia. A veces hay un tema de metabolismo. Y claro, la cuestión es cómo a veces tenemos malos hábitos de alimentación o malos hábitos de vida en general que conllevan a que desarrollemos ciertas enfermedades. Entonces, el primer aspecto es identificar qué debía cambiar. Hay veces que hay cosas que no consumimos. Hay gente que le dice, "Ay, yo no me gusta tal cosa, tal otra", pero las abuelitas decían, ¿cómo hace eso que eso le hace bien? No, le decían a uno. Como que a uno le gustaba, se lo embutían a uno porque sabían que eso era parte de la alimentación y de la dieta. Ese es un primer aspecto que hay que mirar, ¿sí? Y que introducir en mi alimentación. También cómo me puedo ayudar con cierto tipo de medicinas, que en este caso no son las medicinas alopáticas, sino medicinas de orden en lo posible. eh, si no podemos, medicina antroposófica, que nos ayuden a la regulación justamente de eso que está conllevando al proceso de mi anemia, porque hay que ver cuál es la causa también, ¿cierto? De manera más específica biológica, cómo logra compensarse esto y desde la medicina. Y si no se puede con una medicina de orientación antroposófica, pues al menos una medicina homeopática que me ayude justamente al buen funcionamiento, ¿cierto?
de este proceso de no perder hierro en mi sangre. Y lo otro ya es mirar de manera mucho más fina en lo anímico. ¿Cómo está justamente mi relación con el coraje, con el valor, con la acción en el mundo, con el interés de moverme en el mundo? Porque hay una cosa que da la anemia, ¿no? Y es que me da esta cosa como una locha, no tengo fuerza, ¿no? Dice una acá locha, no hay ganas, no hay ganas de moverse. Y es que es anémico, le decían a uno, usted ya parece anémico, le decían las mamás a uno en mi generación, cuando uno Desanima. estaba muy ahí confortable en la silla y no quería ayudar en las tareas domésticas. Es que usted está anémico, que le decían a uno, no, vea que usted no tiene movilidad. Entonces, la anemia nos da esta cuestión porque a veces es que hay que mirar, y eso no es una regla general, hay que mirar cada situación individual si quizás yo no tengo un cierto miedo a actuar en la vida. Sí, o no ahora, quizás en la vida anterior. Dejé de actuar, dejé de moverme. ¿Cómo fue mi relación? Y quizás son preguntas, ¿no? Con la verdad, con defender lo que es verdadero. Mira, por ejemplo, hay situaciones que uno ve en ciertas comunidades, pequeñas o grandes, donde la gente se acomoda a escuchar la mentira. Hoy en día vivimos en un mundo donde la mayoría de información es mentira y la gente hoy en día, como todo lo replica esas mentiras. Y yo no me di a la tarea de verificar si esa información es verdadera o no, si es correcta o no es correcta. Ustedes imaginen esto. Yo voy a la fiscalía y coloco una denuncia contra alguien o contra una situación particular que está aconteciendo. Imaginen que el fiscal, los fiscales que atienden el caso, crean de entrada todo lo que dice cada denuncia y no hagan un peritaje, una investigación, que no verifiquen los hechos. ¿Se imaginan qué pasaría? Sería horrible, ¿cierto? Entonces, yo tengo un amigo que él solía decirme, ay, oh, nos llegó otra demanda cuando estábamos en el colegio, otra tutela, otro derecho de petición. Y él solía decir, bueno, Mario, la gente tiene derecho a demandar y uno tiene derecho a defenderse. ¿Sí? Y en ese proceso yo aprendí a tenerle miedo a eso, ¿no? Bueno, otra demanda, otra denuncia, otra cosa, aquí viene, ¿qué vamos a tener, qué vamos a aprender aquí, ¿cierto? Porque generalmente es una confrontación frente a lo que es lo verdadero y lo que no es verdadero, a lo que es veraz o a lo que es tergiversación. Y el mundo, me atrevo a decir esto, es una total interpretación mía, lo asumo. Estamos creando un ámbito para que esta cultura actual va a nacer anémica en la siguiente encarnación. Cada que yo soy incapaz de verificar si una información es verdadera o no, o soy incapaz de defender lo que es verdadero, sé que se está hablando mal de alguien y me quedo callado. Sé que lo que se dice no tiene principio de realidad y me quedo callado. Ahí estamos configurando algo hacia el futuro. Y quizás en esta forma nosotros tenemos que ver, bueno, eh, ¿qué tendría que ver esto conmigo? ¿Hoy o en el pasado? ¿Y cómo debo transformar estas cualidades de Marte para que este hierro entre dentro de mí? Hay una situación muy particular, ¿no? Y es que ver que cada situación de estas es una posibilidad de desarrollar. O sea, lo vemos, sí, nací con una deficiencia de algo. Bueno, tengo una posibilidad de mejorar esto en esta vida. O sea, el límite que tenemos en una existencia corporal, una enfermedad, me está permitiendo desarrollar algo. A veces no es una consecuencia kármica, también hay que decirlo. Yo nazco con una deficiencia en un órgano porque yo debo en esta vida fortalecer mucho más esa cualidad para mi siguiente encarnación. Yo a veces nazco con un impedimento, no porque es una consecuencia kármica, de una deficiencia que tuve en mis encarnaciones pasadas, sino porque decidí nacer con esta discapacidad, con este impedimento, para poder desarrollar conscientemente esta fuerza y venga como una cualidad del futuro.
Entonces hay que tener mucho cuidado cuando analizamos esto, porque no hay reglas fijas, ¿sí? No, no siempre es así. Hay que mirar cada situación. Algunas ideas, ¿no? No son eh, Muchas gracias, recomendaciones Mario. clínicas, ¿no? Por favor, son como ideas generales para mirar qué pasa allí. ¿Qué hay unas preguntas aquí? A ver, creo que en el chat. Segundo, yo miro el chat. Em, ¿Tiene, tiene algún fin, Mónica? No entendí allí. ¿Y tiene algún fin? Mónica, preguntaste, ¿y tiene Sí, algún yo. fin? Sí, sí, preguntaba si, porque decías que las reencarnaciones, entonces decía, bueno, y hay un fin Ah, ya. donde se terminan? ¿Se termina ese fin? Pues bueno, se dice que al final del tiempo o de los tiempos se terminará, ¿sí? Ahora la cuestión es que hay mucha especulación, 1914, en el siglo, en el año 100, en 1900 no sé qué, o sea, hay muchos momentos en que la humanidad ha fijado una fecha, pero lo que se sabe, si lo miramos desde la cosmogonía, desde las cosmogonías antiguas, vendrá un fin que no será el fin. O sea, la palabra fin, creo que en todos los idiomas tiene un doble significado. El fin como el tiempo final de algo, como el kairos, el tiempo en que algo culmina y termina, y el fin como meta, como tarea a alcanzar. Tiene esos dos significados. Y es muy posible que haya un fin como tiempo de justo, de que se termina como un kairos para el desarrollo de la humanidad, pero también es fin como meta. Y la meta que uno mira en todos estos libros, por ejemplo, en el Apocalipsis, no es más que al final la transformación, que es la transformación de convertir la tierra y nosotros con la tierra en la estrella del amor, que es lo que se llama allí como la Nueva Jerusalén. Pero de eso faltan varios años. Alguna hice la cuenta que ya se me olvidó en años humanos cuánto sería. Pero no será ni en el 2010, ni habrá, Steiner habla de que habrá catástrofes. Cada que hay un cambio de periodo cultural o de época cultural, hay una catástrofe natural que coloca como una nueva línea de base. Pero no vamos a entrar en ese tema ahora, ¿sí? Es decir, pero esas catástrofes no son el fin del mundo, como se concibe como que llega un momento en que este fin de este mundo se terminará. Este fin de este mundo se terminará cuando la Tierra se convierta en la estrella del amor. Y en ese sentido es que está planteado en estos textos antiguos. Em, bueno, Gracias. no, con gusto. Miguel, Sí, buenos días. Mario, me quedó sonando eso que conversaba sobre que hay personas que le gusta estar enfermas o siempre le gusta estar en una situación, en una actitud negativa o deprimida. Yo siento que, bueno, claro, obviamente eso depende de muchos factores, pero yo siento que hay un gran desconocimiento, ¿no? Un gran desconocimiento porque, o tal vez no saben cómo salir. Hoy en día me llama mucho la atención que en los colegios, y yo, bueno, tú eres director de un colegio y me imagino que lo habrás vivido en carne propia, hay adolescentes que toman medicamentos para la depresión, toman medicamentos para la depresión inclusive, hay un alto índice de suicidio, ¿no? Claro, más en uno que otro país y aquí en Colombia también, pues en una que otra ciudad, ¿no? Cosas que tal vez no se veían antes, ¿no? Pero yo pienso que por más que la persona sea negativa, la persona quiere salir de ese estado. Bueno, hay gente que es masoquista, pero este, el instinto básico es salir de ese estado, pero no tiene las herramientas. Entonces, pues, en un adolescente que está en su proceso de formación, de repente está en su segundo septenio,
su cuerpo ni siquiera se termina de formar, ya ahí la cosa cambia, me imagino. Y mi pregunta se enfoca en eso, o sea, ¿por qué está sucediendo eso en esta sociedad? Muchas gracias. Sí, es un aprendizaje, un mal aprendizaje de la vida, realmente, ¿no? La hipocondriasis, por ejemplo, que es una de esas padecimientos donde la gente ahora tiene esto, ahora otra cosa así, ¿no? O sea, padece y padece y yo recuerdo mucho voy a contarles esta anécdota, yo estaba en segundo semestre en la universidad y había un profesor que nos daba biología. Él era médico, él era biólogo y era médico homeópata. Y yo recuerdo que él nos llevó una vez un libro y nos hablaba de las enfermedades psicosomáticas. Estaba hablando de las enfermedades psicosomáticas y hablaba de esto de la, de estas personas que justamente son hipocondríacas. Y mostró el caso que él documentó de una paciente que alguna vez tenía esta condición hipocondríaca y ella vio en un libro de medicina un paciente que las manos por sus padecimientos eran blancas como la hoja de un papel. Y la señora se enganchó con esa idea y iban de los médicos que tenía las manos blancas como un papel y sus manos eran rosaditas. Él mostró, ¿no? Porque fue una paciente de él. Y llegó a tener tanta influencia por esta idea hipocondríaca que finalmente desarrolló la enfermedad, sin tener las condiciones biológicas para desarrollarla. Es un mecanismo donde se aprende que hay muchas causas, pero una de las principales es que uno aprendió justamente en que la única manera de llamar la atención es estando enfermo, porque era la única manera en que nos prestaban atención cuando éramos niños. Es una de las tantas causas, ¿sí? El otro aspecto es porque creemos que el dolor es parte de la existencia, es sentirse vivo, como en el caso del cutting, ¿sí? Que es el hacerse cortaduras o daño en el cuerpo. La gente se hace esto no porque, pues sí, es una especie de locura, uno puede decirlo, pero cuando uno habla con estas personas, quieren sentir, no se sienten. Es como si hubiese una anestesia general, no solamente en el cuerpo, sino en el alma, y quieren sentirse y se hacen cortes, daños para sentirse, se infringen dolor para sentirse. No es el suicidio, es un pasito antes, ¿no? Entonces viene este fenómeno. Mm, ¿Qué está creando más esta condición en nuestra época? Yo pienso que son varios factores. Uno de ellos es que realmente nuestros niños, frente al tema de la depresión, del cutting, de la ideación suicida, de las drogas, de las enfermedades mentales en general, nuestros niños no están teniendo una infancia donde realmente reciban de una manera correcta, equilibrada, el cobijo, el calor y el abrigo. Esto es lo que llamaban nuestras abuelas el arrullar. Eso está faltando mucho, y digo correcto, porque no es tenerlos así, ni tampoco no tenerlos para que sean bravos como un espartano, ¿sí? Fuertes y recios como un espartano. No. Hay un equilibrio entre el cobijo, entre cobijar, abrigar y soltar. Y eso es tan individual como cada ser humano. Pero este es un aspecto que está faltando mucho. La verdadera atención realmente a los otros, ¿sí? Pero también, es decir, el darme cuenta del otro, el de estar realmente, ¿qué es lo que pasa con esta persona? Tenemos una especie de no leer los sentimientos y casi que decir, yo leo los sentimientos del otro se convirtió ya como una capacidad eh, eh, de evidencia, de ser vidente, como si hubiera perdido el instinto de saber si una persona está mal o bien con mirarlo. Pero hoy en día tener ese don es un don, no es algo común como lo tenían nuestros abuelos. Se ha perdido esto, esta capacidad de poderme darme cuenta del otro. Parte de la inteligencia emocional se forma de dos inteligencias, la intrapersonal, que es la capacidad de mirarme a mí mismo, lo que llaman los gringos, los americanos, self, y la capacidad de mirarme, de mirar al otro, de darme cuenta del otro. Estas dos inteligencias, la que mira dentro de mí y la que mira hacia el otro, es la que conforma la inteligencia emocional.
está conformada por dos inteligencias. Y eso está faltando mucho en nuestra época. Y casi que poseerla se convierte en un don esotérico, ¿no? Claro, hoy en día es una cualidad impresionante, hay que validarla, pero se perdió, se ha ido perdiendo. Entonces no nos damos cuenta de las necesidades que realmente tiene el otro. Y el otro ha estado padeciendo y no nos dimos cuenta que el otro estuvo padeciendo frente a nuestras narices. Pasan los años y quizás en una conversación dicen, y yo sufría de bullying en el salón. Y yo me mantenía muy triste. Estos días escuché una chica que desde los 12 años se hacía cutting y la familia nunca se dio cuenta. ¿Cómo no se dieron cuenta? Una pregunta de reproche, ¿no? O también una pregunta investigativa. ¿Qué impidió que se dieran cuenta? Y el otro aspecto tiene que ver con que muchas de estos flagelos que padecen nuestros niños y jóvenes no son más que el reflejo de, de lo que nosotros no hemos podido transformar en nosotros mismos. Entonces estamos padeciendo, claro, vemos la enfermedad en el otro, vemos el padecimiento, lo nombramos, lo describimos, pero para mí este fenómeno de nuestra infancia y adolescencia es un problema de salud social, es un problema cultural, es un reflejo, en ellos se está reflejando un lastre que nosotros como cultura no estamos sabiendo transformar y trabajar. No tendría que ser así y justamente cuando uno tiene estos pacientes lo que hay que enseñarle es que hay otras formas de ser importante, de llamar la atención, no de esta manera. Y ya eso no es fácil porque, es decir, ha cogido eso callo dentro de nosotros, ¿no? Pero la tarea terapéutica es ayudarles a que entiendan que hay otras maneras, que también se sientan importantes, que sean vistos con importancia. Yo hace muchos años de mis primeros escritos fue un elogio a el reconocimiento. Fue uno de mis primeros escritos filosóficos, ¿sí? Un ensayo sobre lo que es el reconocimiento y la importancia de que eso exista en la cultura. Pero bueno, eso es tema de hablar de esto, de los que gozan, que gozar no es que disfruten, gozar es que hay un cierto placer en infligirse daño a sí mismos o a otros. A eso nos referimos en gozo en psicología, que no es que sea saludable. Cuando hablamos de gozo es algo perverso, algo que es insano, pero es algo que cada vez está más extendido en nuestra cultura. Bien, tenemos que dar paso a la parte artística. Entonces Bueno, ahí podemos cerrar. Vamos a cerrar bien. entonces. ¿Quién nos ayuda, por favor, con el cierre? Yo. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Gracias, buen día.